buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este webinar sobre monitorización de usuarios. Os voy a dejar con Rafa Vidal, que es director de seguridad y gobierno TIC, y con José Luis Jiménez, que es Product Manager en seguridad también, ambos en la empresa Nunsis. Rafa, José Luis, adelante. Muchísimas gracias, Sergio, por la introducción y muchísimas gracias a los asistentes a este webinario relacionado con la monitorización de usuarios. ¿De acuerdo? Relacionado con la monitorización de usuarios y cómo controlar pues, esa actividad o productividad. ¿Vale? Soy Rafael Vidal, como comentaba Sergio, llevo el Departamento de Seguridad y Gobierno TIC. Estas soluciones están a caballo entre recursos humanos, sistemas, ¿vale? Y una parte de seguridad. Vamos a introducir primero una breve descripción de los componentes de este sistema de productividad. Tendremos en primer lugar que podemos intentar medir la actividad y la productividad de los usuarios en base a una infraestructura que ya tenemos. Normalmente utilizaremos infraestructura de seguridad para ello, como puede ser el firewall, la gestión de VPNs, termino en el firewall, el endpoint o puesto de trabajo que controla cada uno de nuestros puestos de usuario, o un agente específico que al final es la solución más completa. ¿Por qué? Porque está enfocada a productividad. Las otras soluciones realmente están enfocadas a seguridad y lo que podemos es intentar sacar el máximo partido de ellas. De esa infraestructura de seguridad, para operarla, es decir, para poder sacar, tendremos que la operación de una monitorización de usuarios consiste en análisis personalizado, atender alertas de comportamientos de usuario o de determinados comportamientos que hayamos pedido que el sistema nos alerte, y luego tener ranking de usuarios más o menos productivos o con mayor actividad. Y luego en la capa de gestión tendríamos efectivamente que nos sirve para hacer una mejora productiva, una mejora constante en la productividad de los empleados de la empresa. ¿Vale? Esto quizá donde más sentido tiene ya las mejoras productivas sean en empresas donde las gestiones del tiempo son muy importantes. Hablamos, por ejemplo, de un call center, ¿vale? Llevado al extremo en el cual pues las llamadas atendidas por minuto y el flujo en el que una persona va atendiendo y accediendo a las diferentes herramientas para dar la mejor respuesta a los clientes o a los usuarios es muy crítica y siempre se va mejorando los tiempos y los timings entre unas personas y otras, a ver también quién es más habilidoso en unas u otras aplicaciones. ¿Vale? Por lo tanto, en la parte de gestión tenemos análisis del departamento, análisis de la actividad o del comportamiento de usuarios, pero también informes generales de evolución o de tendencia en la productividad de la empresa. Y luego, ¿quién es el responsable normalmente? Pues esto lo mismo. Seguramente muchos de los asistentes seáis responsables de informática, alguno puede ser de recursos humanos y algún director general. ¿Vale? El interés de la dirección general está claro, tiene dos intereses, ¿vale? Por un lado, la empresa siempre quiere ganar más dinero con el menor coste posible, ¿verdad? Y minimizando los riesgos. Y esta herramienta de medición de la productividad le va a ayudar a que su gente sea más productiva y, por lo tanto, pueda producir más en menor tiempo y detectar problemas de productividad. El interés de la dirección general es evidente. El interés de recursos humanos es, obviamente, hacer un mínimo seguimiento de su personal, ¿vale? Y también encontrar las mejoras o las claves para la mejora productiva o problemas que puedan detectar en los usuarios. Y el responsable de producción, evidentemente, para saber cómo se está produciendo y también hacer un seguimiento de la planificación de la gente y cómo va mejorando su nivel de productividad. Vale, vamos a ver cómo podemos hacer esa monitorización de usuarios. Podemos tener el caso de que la dirección necesite analizar un momento concreto, una carga específica, un usuario concreto por alguna cosa que haya podido pasar, ¿vale? Entonces, podríamos monitorizar o ir a herramientas que tengamos disponibles para analizar ese usuario, qué es lo que ha pasado, cómo se ha podido comportar en el tiempo. Eso pasa mucho en análisis forenses o en análisis de una situación e intentar tirar hacia atrás cómo hemos llegado a ella. ¿Vale? Entonces, tenemos herramientas para trazar la actividad de un usuario o para investigar incidentes o sospechas. ¿Vale? En segundo lugar, tendremos el análisis de la actividad de los usuarios. Y aquí es importante distinguir entre la actividad y la productividad. La actividad de los usuarios tiene que ver con cuánto tiempo están activos, ¿vale? Por lo tanto, análisis de esas horas desde que inician la jornada hasta que terminan la jornada laboral. Y luego se pueden hacer breves análisis de qué tipo de actividades ha desempeñado durante el día. Si son, por ejemplo, delante del PC, si han consistido en llamadas telefónicas, gestión del correo y algunos parámetros más de la actividad general del empleado. Por ejemplo, cuánto ha invertido en desplazamientos.
Pero si nos vamos un paso más allá, hablaríamos del análisis de la productividad de los usuarios. Esto implica a qué dedican el tiempo individualmente o, como os decía, agrupados por departamento o por equipo de trabajo, y también tendríamos pues que dentro de esa productividad un análisis de qué aplicaciones son las más usadas y las más productivas o menos productivas en la empresa. Aquí hay que tirar ya un poco de experiencia, de personalización para la empresa para determinar cuáles de esas actividades, ¿vale?, las vamos a considerar productivas y en qué grado, ¿vale? Muy productivas, poco productivas o nada productivas. Y eso nos va a llevar, evidentemente, al mejor análisis, pues nos va a llevar a las mejores decisiones para las mejoras productivas. Sin más dilación, vamos a ver, vamos a dividir el webinario en dos partes. La primera parte va a ser consistente en herramientas que ya posiblemente tengamos, algunas seguro que vosotros sentís identificados, al menos con un par de ellas, que es el firewall y el endpoint, que nos puede dar cierta información, y otros podéis tener herramientas más avanzadas, Office 365, ¿vale? Herramientas ofimáticas en local, como puede ser Microsoft Office o AutoCAD, o herramientas de correlación como la que está en el centro de la figura, que es QRadar. Voy a explicar brevemente este esquema. En este esquema tenemos, por un lado, la infraestructura de la empresa, a la izquierda. La infraestructura tecnológica de una empresa se compone abajo de la red corporativa de los puestos de trabajo, que tradicionalmente han estado en oficinas. Puede ser que tuviésemos a gente equipada con portátiles para teletrabajar, o que, por ejemplo, eso es una empresa de obra pública, tengáis puestos de trabajo temporales o remotos en los lugares de las obras. Luego tenemos una infraestructura de red que conecta estos puestos de trabajo ¿con qué? Con los servidores y aplicaciones que están arriba, la red de servidores y aplicaciones, que puede ser la MZ, o que cada vez más están en la nube, y nos vamos ya al lado derecho, nos desplazamos a la nube que representaría Internet, y por lo tanto puede ser que, por ejemplo, muchas herramientas o servidores o actividad de la empresa la hagan los empleados contra las suites en la nube, en cloud, sea Office 365, que es la que más quizá esté ahora de moda, por ejemplo, el correo electrónico de la empresa, o puedan ser otras aplicaciones como pues CRMs, Salesforce o cualquier otra aplicación. Bien, y si además tenemos una red industrial, que es el último elemento de este conjunto de la izquierda, si tenemos una red industrial es posible que tengamos algunas herramientas, algún Gmao de control de la aplicación, alguna planificación de la producción, etcétera, que nos dé información en tiempo real de los usuarios o de los operarios que están en la cadena de producción. Bien. En muy pocos casos, esta infraestructura de la izquierda, que consiste sobre todo en tener un endpoint para proteger los puestos de trabajo y un firewall para proteger el perímetro y cualquier intercambio de información entre la red o Internet y los puestos de trabajo, ¿vale? Muy pocas veces nos encontraremos con que además hay una fuente de recolección de toda esa información centralizada, como aquí está presentado con QRadar, puede ser Alien Vault, Splunk o cualquier otra plataforma. ¿Vale? Esto es lo que teníamos. ¿Qué ha pasado con el teletrabajo? Nos hemos encontrado sobre todo con dos escenarios en el cual englobamos a su vez también varios casos, ¿vale? Puede ser que esos mismos PCs de la oficina se hayan desplazado a casa, es decir, que nuestros usuarios y empleados tengan PCs corporativos, los que tenían en la oficina, y se conecten por VPN para trabajar contra recursos de la empresa, por ejemplo, contra los servidores, Citrix o lo que sea, ¿vale? O puede ser que se conecten o puede ser el segundo caso, que es que desde un PC doméstico en realidad se conecten por remote desktop, ¿vale?, por escritorio remoto a su PC de oficina. Con lo cual, cualquier actividad de trabajo la van a seguir desarrollando en principio sobre su PC de oficina, que es en el que debemos registrar la actividad y productividad de los empleados, no en su PC doméstico. ¿Vale? Entonces tenemos dos casos. Si el portátil me lo he llevado a casa, la productividad dentro del portátil es un elemento que yo tengo el control, ¿vale?, desde la empresa, y vamos a tener una serie de herramientas. Y si el equipo es del usuario, puede ser que para desarrollar su trabajo se conecte por escritorio remoto a su equipo. O bien puede ser un VDI, un remote desktop contra Windows o contra la nube, ¿vale? Bien. En este caso, como os decía, tendremos aplicaciones que cualquier usuario consume. A, en local, como pueda ser Office, AutoCAD o cualquier otro programa que gestione en modo local. B, que gestione recursos de la empresa, acceda a los servidores y aplicaciones. Por lo tanto, ahí tenemos el firewall en medio que nos va a poder localizar cualquier comunicación. O bien puede ser que los puestos de usuario se conecten a Office 365 en la nube o al correo o a cualquier otra aplicación en Internet, con lo cual
muchas veces podemos no tener el control desde la empresa en ningún punto de cuál es la actividad del usuario. Esto es muy importante para entender los siguientes escenarios. Primera solución que os vamos a proponer es cómo podemos monitorizar la actividad de los usuarios basado en la información del tráfico que atraviesa nuestro firewall. ¿Vale? El firewall nos puede dar información rica del comportamiento y de la conectividad de los usuarios. Lo primero es saber si el firewall en este modo de teletrabajo lo tenemos conectado como puerta de acceso a Internet o solo a la empresa. Es decir, en el escenario anterior, si los usuarios, VPN total o parcial que hemos puesto aquí, si los usuarios para salir a Internet primero acceden por la VPN y salen a través de nuestro firewall, entonces tendremos toda la actividad registrada del usuario, o bien solo acceden a nuestra red, ¿vale?, para acceder a recursos empresariales, mientras que el resto de actividad la desarrollan sin pasar por nuestro firewall. ¿Vale? Esto se configura en el firewall y dependerá de cada uno de vosotros. Si tenéis suficiente ancho de banda para absorber que todos los usuarios concurran a través de vuestro firewall, pues la verdad es que la modalidad para tener mejor control de seguridad y de la actividad de los usuarios es que todo el tráfico pase por vuestra red. Si no, por problemas de tráfico o por la capacidad del firewall, es posible que solo estéis tunelizando los accesos a vuestra red corporativa. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es un pantallazo de ejemplo de cómo se configura en Sophos, ¿vale?, ese acceso como puerta de enlace para todos los equipos o no. Vale, vamos a ver los casos más característicos. Lo primero es que el firewall, para daros información de usuarios, debería estar integrado con directorio activo. Cada tecnología, ¿vale?, tiene una manera de integrarse con el directorio activo y, por lo tanto, que la información del firewall no te dé solo de aplicaciones o de equipos de trabajo, sino que también asocie cada tráfico a un usuario. Muy importante. Luego, que tenga capacidad de almacenar logs o que esa actividad del firewall podamos luego analizarla a posteriori. Si yo quiero saber las conexiones de hoy, de ayer o de toda la semana, es importante que me haya guardado toda esa información. Se puede guardar o bien en el firewall, como puede ser en Sophos, que tiene disco duro propio y almacena una serie de eventos hasta bastante tiempo. Puede ser que tenga, la mínima capacidad como la mayoría de los firewalls y solo almacene una cantidad muy finita de logs, los del día o de hace 2 días. ¿Vale? Por eso todos los firewalls tienen una capacidad de enviar sus logs o el registro de su actividad o bien a un equipo externo, una máquina virtual, como el caso del Fortinet con el FortiAnalyzer o del SoniCwall o Sophos con un Analyzer, ¿vale? O bien de enviarlos a la nube, que en el caso de FortiCloud o SoniCwall ya también tiene la capacidad de enviar los logs a la nube y en esa nube contratar el servicio, ¿vale?, mensualmente, en vez de tener una máquina dedicada a recoger los logs para análisis posterior. Es muy importante, luego están otros firewalls como Palo Alto o como cualquier otra marca, ¿vale?, que también van a tener una solución similar. Os hablo de los 3 más habituales. Y luego podemos tener que esos logs se manden a una consola externa, que ahí sí que podemos saber, os vamos a presentar una consola especializada en productividad. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos un Forti, Sophos, SoniCwall, Palo Alto, etcétera, y enviamos los logs? Que vamos a tener, os voy a poner el ejemplo con una tecnología concreta, que es el Forti, ¿vale? Pero vamos a tener en esta consola, vamos a tener en esta consola la capacidad de ver las conexiones en las últimas 24 horas, en los últimos 7 días, etcétera, ¿vale? ¿Y qué información vamos a poder tener de cada usuario? ¿Vale? Aquí están borrados, ¿vale? De cada usuario que se ha conectado por túnel IPsec o por SSL túnel, cuántas horas ha estado conectado, ¿vale? Y cuál es el ancho de banda consumido de enviado y recibido, ¿vale? Esto ya es una primera información bastante interesante, ¿vale?, de el tiempo de la conexión a lo largo del día. En este informe no tenemos la hora de conexión inicial y la hora de conexión final. No podemos saber si se ha conectado a las 7 de la mañana o a las 10, pero sí que sabemos las horas que ha estado conectado cada usuario. Es una primera información que luego nos podemos exportar, como vemos en el botón, ¿vale? Este o este otro informe, que sería, por ejemplo, el consumo de ancho de banda, es lo de antes, pero un poquito más detallado, de los bytes y la sesión, cuánto se ha intercambiado, que también puede ser un análisis si lo tenéis integrado con directorio activo por departamento o por cualquier otra agrupación, ¿vale? Vale, vamos al ejemplo, a un ejemplo típico, ¿vale? Tendríamos este ejemplo de usuarios con acceso remoto. Esto es de la consola de Sophos, no de Forti, es otro ejemplo, ¿vale? Y tendríamos, pues, lo mismo, el tráfico que ha consumido cada uno de los usuarios, que si bien no nos va a dar la hora de entrada y salida, pero bueno, nos da una idea de la cantidad de tiempo y de actividad que ha realizado, ¿vale?
Aquí tenemos pues la cantidad de conexiones y los datos transferidos, por ejemplo. ¿Vale? Si lo queremos analizar en un Excel, lo podemos enviar a los logs a un Excel y en el Excel vamos a poder ver los tiempos de entrada y salida. Eso sí, vamos a tener que utilizar una tabla dinámica para esos logs, llevárnoslo a un esquema, a una tabla donde veamos la primera hora de conexión por la mañana, la última de conexión por la noche, sabiendo que la conexión VPN pues, puede cortarse en algún momento del día, ¿vale? Por ejemplo, en una parada para comer, etcétera. Pero vamos a poder hacer, uno, la forense un poco de qué pasa con nuestros usuarios y, en segundo lugar, pues una idea general de la actividad de los usuarios. Vamos al caso que os decía de, utilizando estos mismos logs, emplear una consola específica de análisis de productividad. Esta es la consola externa que nosotros estamos proporcionando a los clientes, que está basada en la tecnología FastView, ¿vale? Está especializada en productividad y los informes que nos va a proporcionar ya tienen la palabra productividad, no solo actividad. ¿Y esto por qué es? Porque si en ese tráfico que nosotros analizamos de entrada y salida de cada usuario, además podemos tipificar qué tráfico es productivo y qué no, ¿vale? Por ejemplo, el tráfico para nuestro directorio activo es productivo, el tráfico para nuestra aplicación de tal es productivo, pero el tráfico hacia Internet puede ser o no serlo, ¿vale? Sí que podemos tener las gráficas de la actividad total, ¿vale? Por ejemplo, de ancho de banda o de los últimos 15 días o por departamento o por usuario de la actividad a lo largo de las horas de los usuarios y cuáles de ellos han sido productivos. Aquí vemos un poquito borroso, pero en la derecha lo vemos por usuario. Ay, perdón, a ver, ¿vale? Podemos ver por departamentos en la parte de arriba. Podemos ver abajo un ejemplo de que tenemos que categorizar o tenemos que etiquetar qué categorías de tráfico son productivas. El propio firewall nos va a decir estos son los tipos de tráfico que tengo. Yo tengo que categorizarlos como productivos o no productivos y el sistema automáticamente me va a dar ese ranking de departamentos o usuarios productivos, ¿vale? Con la hora de conexión inicial o final específica, ¿vale? Pero es necesario irnos a una consola también muy sencilla y muy económica, pero una consola externa, donde traigamos los logs a esa máquina virtual y saquemos informes específicos. Vale, este sería el primer ejemplo, ¿vale? Es cuando utilizamos la actividad del firewall para controlar y monitorizar a los usuarios. El segundo punto sería la actividad que desempeñan los usuarios contra nuestros servidores. Si sois una empresa cuya mayor parte de la actividad de los usuarios consiste en acceso a servidores de ficheros y al directorio activo para desarrollar acciones desde dentro de la oficina, ¿vale? Pues toda la actividad que desarrollan los PCs contra esos servidores de directorio activo, desde login y logout hasta acceso a carpetas, hasta trabajo con servidores, con documentos en los servidores, etcétera, vamos a poder utilizar herramientas de auditoría de acceso a ficheros y servidores. Es un mecanismo más rudimentario, pero sí que vamos a tener herramientas que esos logs del directorio activo del servidor de ficheros los van a recoger y nos van a dar informes del tipo, pues, actividad dentro o fuera del horario de trabajo, ¿vale? Y un ejemplo que sería este de, pues, cuántas actividades o cuántas logins desde primera hora hasta última hora y cuál ha sido el recorrido de un usuario a lo largo de lo que recoge el directorio activo, ¿vale? Este usuario tiene, además, un nivel de riesgo automático que nos va a decir según el comportamiento que tenga el usuario. Recogen estas herramientas ciertamente cómo más o menos son de riesgosos nuestros usuarios, les hace un risk score y puedo ver el detalle de cada usuario, qué actividades ha realizado a lo largo del día contra los servidores de la empresa, ¿vale? Esto sería un ejemplo de comportamiento de los usuarios. El tercer caso sería cuando utilizamos la información de algo que ya es más cercano a la realidad, que es el puesto de trabajo. Es decir, si el usuario la mitad de su actividad la desarrolla sin pasar por el firewall y sin pasar por los servidores, las soluciones anteriores no nos van a dar mucha información. Nos vamos a tener que ir a morir al puesto de trabajo. Y el puesto de trabajo, si está protegido por un endpoint corporativo de la empresa, pues en la consola vamos a poder sacar determinada información de qué está haciendo el usuario desde que se sienta hasta que se levanta del puesto de trabajo. Si además ese puesto de trabajo, ¿vale? Ese antivirus que se llama tradicionalmente, tiene funcionalidades extra, como por ejemplo la protección de móviles, el MDM, vamos a poder sacar actividad de los usuarios en sus móviles a través del MDM. Si además tiene la navegación controlada, vamos a poder saber
por dónde navega, más o menos por qué categorías y ese tráfico en qué ha consistido, no desde el firewall, sino desde el propio puesto de trabajo, porque tenemos la funcionalidad de bloqueador web o de control de navegación. Si además tenemos un tema de prevención de fuga de datos, por ejemplo, si esa funcionalidad la tenemos activada, también podemos tener actividad de los usuarios con respecto a qué información están manejando y cómo la mueven por la red, porque el DLP va a registrar los documentos corporativos y si lo suben, lo bajan, lo envían por correo o tiene un repositorio en Internet o sale fuera de la empresa, ¿vale? Y luego también podemos tener, por ejemplo, el inventario y control de software, y ese control del software también nos puede dar cierta información sobre el software local, qué uso se le está dando, si abre en Office o no, si abre en cualquier otra aplicación. Eso hay endpoints, por ejemplo el de Kaspersky, que nos podría dar la actividad en esos aplicativos específicos, ¿vale? Si tenemos además una protección endpoint, por ejemplo, para Office 365, en la consola de Office 365 también podemos sacar información de la actividad en la nube de la empresa, ¿vale? Esto ya serían muchas casuísticas diferenciadas. Vamos a ver un ejemplo de los informes típicos, por ejemplo, de Bitdefender. Estos serían los ejemplos típicos que tendríamos en el endpoint. Sitios web, aplicaciones, anti-phishing, actividad, en general actividad con los USBs, ¿vale? Estado de si tiene un firewall, control de navegación, cómo cumple o no las políticas de seguridad, etcétera, ¿vale? Esto sería información general de un antivirus. Pero podemos tener una consola como la de Panda, Adaptive Defense, en este caso con Advanced Report, la que vamos a enseñar, ¿vale? En la cual podemos ver la actividad, en este caso de un día, de una jornada del 17 al 24, una semana completa. Es un ejemplo muy reciente de marzo, ¿vale? Una consola de prueba. Pues podemos ver cuáles son los usuarios, ¿vale? Estos son usuarios, ¿vale? De la empresa. Si están integrados con directorio activo, además nos va a aparecer con nombres y apellidos de esos usuarios, cuánto tiempo han estado conectados y en general vamos a poder comparar unos con otros y ver cuáles son los más que tienen mayor actividad y los que tienen menor actividad. Esto sería un ranking de actividad por usuario. Todo esto es pinchable y puedo irme a profundizar, ¿vale? Veamos un segundo ejemplo. Si profundizo en un usuario determinado, ¿vale? Pincho en un usuario, puedo ver qué aplicaciones está utilizando. La aplicación que más he utilizado ha sido Firefox, Chrome, pero también tenemos por aquí otras aplicaciones como puede ser Teams, muy importante, OneDrive, ¿vale? WhatsApp o cualquier otra aplicación que tenga, o Acrobat Reader, ¿vale? Entonces puedo tener un mapa de ese usuario en qué aplicaciones ha desarrollado la actividad, ¿vale? Esto ya me lo proporciona, como os digo, el endpoint. Si además tengo la consola de Advanced Report, voy a poder tener en una tabla y poder exportarme todos los registros de actividad de los usuarios, ¿vale? En este caso un usuario, y qué programas y cosas ha ido haciendo a lo largo del día. Esto depende de la telemetría que guarde cada endpoint. Por lo tanto, trabajamos nosotros con muchas marcas, ¿vale? Os he puesto 2 ejemplos, pero trabajamos, o 3 ejemplos, incluyendo Kaspersky, pero desde 3 micro hasta otro entonces hasta cualquiera tiene una telemetría, ¿vale? Que en un momento dado se puede rascar para A, investigar un usuario que ha pasado y que ha realizado a lo largo del día, o B, para intentar sacar la máxima información de productividad. Vale, vamos a ver en la actividad en oficina basada en la solución más avanzada, que sería si tenéis un corredor de eventos. Si al final los eventos del endpoint me los llevo a una consola, los del firewall, los de los puestos y todo, y los de Office 365 me lo llevo a una consola, como puede ser QRadar, que es la consola principal que utilizamos nosotros, aunque también utilizamos Alimvault en clientes y alguna otra. Pero bueno, tengáis QRadar o Splunk, podéis sacar información con un módulo que se llama User Behavior Analytics, WEBA o WAB, ¿vale? User Analytics Behavior, que además de recoger los logs de las diferentes fuentes, construye la actividad de los equipos, aplicaciones y usuarios. Es especialmente útil, obviamente, para investigar a un usuario y cuál ha sido la actividad a lo largo de los diferentes elementos, pero también tiene un módulo, como os digo, que construye de usuarios, en la cual puedo ver mi top usuarios, ¿vale? Cuál es su nivel de riesgo y cuál es la actividad más importante que ha desarrollado a lo largo del día o comparada con los días anteriores, ¿vale? Además, el programa me proporciona un risk level y puedo ponerle alarmas relacionadas con actividades anómalas de los usuarios, ¿vale? Si han hecho algo que no era lo habitual en las últimas fechas, ¿vale? Y vamos a pasar a la solución que nos va a ocupar más tiempo, que es una especialmente pensada para actividad y productividad de los usuarios. Decir que para esto es necesario instalar siempre un endpoint adicional, un punto, un agente
un agente específico en los puestos de trabajo. ¿Dónde lo instalaríamos? Pues si los PCs que tenemos en la oficina nos los hemos llevado fuera los empleados, ¿vale? Como es la mayor parte de los casos, pues ahí es donde hay que desplegar ese endpoint para que pueda darnos toda la actividad del usuario, tanto contra sistemas corporativos como contra terceros. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que es el PC de la red doméstica el que se conecta por teletrabajo? Pues a mí lo que me interesa no es saber que el usuario ha estado 8 horas conectado a un TeamViewer, sino que me interesa saber, una vez se ha conectado por escritorio remoto, qué ha hecho desde el puesto de trabajo de la oficina. Por lo tanto, se instalaría aquí en el endpoint adicional en los puestos de trabajo que luego son reflejados en el escritorio remoto, ¿vale? Y a partir de aquí, pues voy a dar paso a mi compañero José Luis Jiménez, que es el responsable de producto de ciberseguridad, que os va a explicar pues la aplicación que nosotros promocionamos y con la cual damos el servicio de análisis de usuarios, de productividad y de actividad. Gracias, Dejo de Rafa. compartir. Sí, voy a compartir. Bueno, como ha comentado Rafa, esto es indispensable que instalemos un agente en el puesto del teletrabajador y está enfocado a productividad, única y exclusivamente productividad. Evaluamos en su momento distintas alternativas, distintos programas de software y al final decidimos quedarnos con con EFIWORK. Es un programa que está en castellano, súper sencillo, no consume muchos recursos y se instala en el puesto de trabajo del teletrabajador. De tal forma que nos va a dar un índice de productividad a nivel corporativo de toda la organización como veis aquí, por grupos de trabajo, por departamentos, como lo configuremos. Ahí, lógicamente, hay una capa de servicios para configurar este software. Y también nos puede dar productividad por empleado. Como veis, este índice de productividad, en tanto por ciento, ahora mismo, si veis ahí arriba, está desde el lunes 30 de marzo hasta el 5 de abril, lo podemos hacer en el tiempo que nosotros deseemos. En un día en concreto, una semana en concreto, esta semana, la semana anterior, el mes pasado, por departamentos y por organización a nivel global. Como veis en la tabla de más abajo, tenemos cada uno de nuestros trabajadores con medias, medias en este caso semanales de horas, actividad medida en cada uno de los grupos de trabajo, ¿vale? Y luego índices de productividad y productividad sobre la actividad. Si tenemos 5 días laborables, pues más o menos, como lo tenéis al final de la tabla, pues os puede decir, pues son 4 días productivos, 3 días productivos y a nivel de horas, incluso tantos por ciento. También tenemos productividad por dispositivo, de tal forma que este programa nos permite discernir qué actividad está haciendo el trabajador con este PC o si, por ejemplo, se ha ido a tomar un café, aunque ahora mismo no pueda ser muy probable, pero, por ejemplo, si ha tenido una reunión o está llamando por teléfono, le damos la posibilidad de reportar tareas que no son realizadas con el PC, sino que son de alguna forma imputables a otros conceptos, ¿vale? Que no son propiamente el PC. Nos saca una gráfica de tendencias y aquí en cada uno de los, informe, este rango seleccionado desde el 9 al 15 de marzo y cada uno de los días nos dice qué actividad se ha realizado en el PC y qué actividad se ha hecho fuera del PC. Si ha hecho llamadas de teléfono. Ahora veremos en la configuración cómo podemos categorizar esos tiempos que son fuera del PC u offline. Bueno, eso lo podemos ver por día, por empleado o por grupo o área que hayamos definido. Mirad, ahora mismo también podemos hacer tenemos un dashboard donde una vez categorizadas en la configuración las aplicaciones como productivas o no productivas, el dashboard principal de aplicaciones en cuanto a productividad nos muestra cuáles son las que más se están utilizando, ya sean productivas o no.
Pues podemos ver aquí que lo que más se utiliza en esta empresa de pruebas es el correo de Google. Luego tenemos el CRM. Veis que pone trabajo sin PC, reuniones y llamadas o reuniones y llamadas. Aquí el filtro por dispositivo estamos filtrando todo. Ahora veremos una slide donde podremos ver ese tiempo que no es atribuible al PC, sino que es tiempos sin estar trabajando con el PC. También tenemos un tiempo donde unas aplicaciones pueden estar categorizadas como clave y nos da un índice de productividad o en las aplicaciones clave incluso. Vemos la actividad a nivel de la semana en horas incluso y la actividad media entre el total. Como veis aquí hemos hecho un filtrado por dispositivo y hemos puesto offline. Estas categorías que son trabajos sin PC, como las reuniones, llamadas, también tienes reuniones internas. Bueno, esto en concreto ha sido con esta empresa. Lo que os quiero reflejar aquí es que también podemos imputar tiempos que la gente no haya de alguna forma categorizado de forma automática. Y esos tiempos nosotros los definimos o predefinimos, ahí os ayudamos aportando nuestra capa de servicio. Siempre nos da otras métricas como días activos, la actividad. Tenemos también informes. Os voy a mostrar en la herramienta lo que más se utiliza o lo más visual. Podemos definir cualquier tipo de informe, pero lo que se trata es que esta herramienta sea ágil y nos dé de una forma, mirando diariamente o mirando cualquier dashboard, que de un solo vistazo lo podamos identificar. La herramienta tiene más aplicaciones y os podemos hacer una demo personalizada a quien le interese. El resumen horario por empleado. Como veis en la parte más abajo, aquí he puesto el rango seleccionado la semana anterior. Nos salen unas gráficas más arriba de la tabla que tenéis en primer plano sobre tiempos. Lógicamente tú le has dicho que los usuarios o los trabajadores están trabajando 8 horas, que es de lunes a viernes, etcétera. Se ha puesto sus días de fiesta, etcétera, sobre un calendario laboral, digamos. En este resumen de horario nos saca por empleado el grupo en el que pertenece o el departamento que pertenece y las medias de horas, ¿vale? Aquí sobre las 8 horas pues han estado 7 horas con 21. El promedio de inicio y fin de la hora pues ha empezado a lo largo de la semana sobre las 9:21 y ha terminado sobre las 16:42, en concreto Albert. Ha hecho unas pausas de 20 minutos porque se quedan reflejadas y tiene una actividad de unas 7 horas. ¿Vale? Se categoriza esas horas que ha trabajado como productividad. Ha echado 6,51 minutos. De las 8 horas esperadas, esto es configurable, de productividad ha habido un desfase de 59 minutos. Y nos pone los días que ha estado activos. Este es un resumen por empleado. Podemos tener por grupo, como veis aquí, por departamentos, a nivel de horas que se han echado semanal. En concreto este filtro es semanal, ¿vale? Como veis aquí. Horas que se han echado por la organización a nivel global y por cada uno de los departamentos. En cuanto a detalle horario, tenemos incluso detalle horario por cada uno de los días. Si veis aquí, al ver, esto es una gráfica, una tabla que nos saldrían aquí abajo todos los trabajadores y en el filtro que he hecho, que no se ve ahí, es semanal. Como veis, tenemos el día 4 y 5 aquí más abajo, son sábado y domingo, donde no aparecen horas trabajadas. Y luego el resto de días sí, ¿vale? Con métricas de inicio y fin de trabajo. El rango efectivo, la actividad y productividad con respecto al operado. Nos saca también de una forma más visual las jornadas laborales. Entre las 8 y las 20 horas, por ejemplo, pues todos estos trabajadores han estado, para que veáis de una forma visual, trabajando ese rango de horas. Y aquí en concreto uno de ellos también, cada uno de los días, cuáles son las actividades y las pausas
que es el segundo gráfico que veis aquí. ¿Cómo configuramos el mapa de productividad? Es muy sencillo. El agente va detectando todas y cada una de las aplicaciones que va abriendo nuestro teletrabajador o nuestro trabajador. Lleva unas ya predefinidas como productivas, pero nosotros nos vamos a cada uno de los incluso a nivel de compañía, o nos podemos ir a nivel de área o departamento diciendo cuáles son de las que ha detectado productivas o no productivas. Y como veis ahí hay un switch donde nosotros marcamos si es productiva o no productiva. De esa forma la aplicación va generando las métricas, ¿vale? Está en este apartado de configuración, donde tenemos los calendarios, incluso se puede crear un organigrama, y a nivel de productividad vamos haciendo clic en lo que va a ser productivo o no para nuestra empresa. En cuanto al seguimiento sin PC que os he comentado antes, donde el agente le da la posibilidad al trabajador en relación a las tareas que hemos configurado como seguimiento sin PC, donde pueda él reportar sus tiempos, ¿vale? Aquí pues, se han configurado estas tareas donde se pueden reportar esos tiempos, pues asistencia a compañeros, back office, llamadas o videoconferencias, incluso si tiene formación, incluso si es una reunión interna, si es una tarea de soporte, si es una tarea de consulta, etcétera. Se puede reportar todo lo que no sea automáticamente reflejado por el agente que le tenemos instalado al teletrabajador. Incluso por cada uno de los grupos podemos definir las actividades que son productivas o no productivas, ¿vale? Esas actividades sin PC se pueden definir por cada uno de los áreas o departamentos. Puede tener actividades sin PC dependiendo de las áreas que nosotros tengamos dentro o departamentos que tengamos dentro de nuestra organización. Tenemos una parte de notificaciones, que es lo que nosotros metemos como servicio, donde vamos configurando día a día o semana a semana, nos vamos metiendo en la consola y os echamos una mano, porque va detectando y de alguna forma predeterminando las actividades que van haciendo cada uno de nuestros teletrabajadores. Y nosotros, en la parte esta de la derecha, tenemos que ir diciéndoles si son productivas o no son productivas para ese grupo usuario en concreto, para que las métricas nos vayan generando unos informes o unos dashboards que realmente nos dé información aplicada a nuestra organización. Y esta es más o menos la herramienta. Podéis incluso llamarnos a Rafa o a mí para que os hagamos una demo online con la herramienta. Incluso se puede sacar algunas versiones de prueba. En cuanto a precios o costes, tenemos la posibilidad de monitorizar solo la actividad de los usuarios, que está en torno, depende de los usuarios que tengáis, etcétera. Esto se cobra pago por uso y coste mensual, porque quizás esto estemos 2, 3, 4, 5, 6 meses, no lo sabemos. Entonces, hemos preferido una solución que tenga un coste mensual y sea pago por uso. Si queréis medir la productividad, puede rondar en torno a 8 o 10 usuarios, incluye también los horarios que os he mostrado. En todas las pantallas que os he mostrado, todos los slides en cuanto a la gente y el software de productividad es una media de 8 o 10 usuarios mes. Nosotros metemos una jornada extra de parametrización, más o menos ronda unos 400 euros la jornada, donde damos también una formación y podemos meter un servicio de alertas ante situaciones anómalas, ¿vale? Que puede rondar desde 200 euros al mes, donde detectemos si hay alguna actividad inusual del usuario y os lo reportemos, donde estamos monitorizando constantemente esa consola. Bueno, como última slide, deciros que nosotros dentro de Numsys abogamos más por no instalar productos y trabajar con servicio. Siempre dejamos una tabla, siempre que damos los webinars, donde tenéis, dependiendo del nivel de madurez al que queráis llegar en vuestra organización y el tipo de informe que queráis
que os enviemos. Tenemos una modalidad de servicio que van pues, desde unos 25 euros usuarios, donde os podemos de alguna forma monitorizar todo lo que ha estado comentando Rafa o todo lo que os he estado comentando yo ahora mismo. Y bueno, nada más. Si tenéis preguntas que podamos contestar, tanto Sí. Rafael como yo. Yo quería un par de matices de eso. la transparencia anterior, un segundito, ¿vale? De la transparencia anterior, comentaros, a ver, si de las que hemos presentado, hemos iniciado, este es el resumen, ¿vale? Os hemos enseñado cómo a través de vuestro firewall y endpoint podéis tener unos informes muy básicos y una actividad de un usuario podéis investigar de una manera limitada, la automatización es baja y el coste ya, que ese ya seguro que tenéis vosotros, es más o menos de los 25 euros por usuario. O sea, el endpoint viene a estar del torno al 15 euros y el firewall, si lo divides entre tu número de usuarios, más o menos tendrás un coste de 10, 12 euros por usuario. O sea, el coste que tenéis ya con las herramientas para analizar la actividad de usuarios es ese. ¿Qué pasa? Que si queremos un poquito más para tener alguna herramienta un poquito más automatizada, tenemos el Fast View que os hemos comentado. Eso significa que tenéis que invertir más o menos unos 2 euros extra por usuario, ¿vale? Para medir la productividad con una herramienta específica de productividad en el tráfico de red. Acordaros, ¿vale? Lo que hemos iniciado. Si queréis tener una correlación de eventos, eso ya incrementa el coste por usuario en el que tenéis que invertir a unos 10 euros más por usuario, pero tenéis monitorizado al usuario con una herramienta tipo Currada, Alienbolt o lo que sea. ¿Vale? La herramienta más importante, que es esta de Time Work y Office Work, que hemos presentado al final, son herramientas de productividad, os van a dar informes muy avanzados, el forense de un usuario lo podéis hacer total porque está recogiendo todo lo que hace un usuario en su equipo y la automatización es muy alta. Y el coste viene de ser de 7 a 10 euros, de 7 a 8 euros extra, ¿vale? Por usuario respecto a lo que actualmente seguramente tengáis invertido, que será 25, ¿vale? Al mes. Esto es coste usuario al mes aproximado general, ¿vale? Las empresas. Un par de matices, deciros que la gente, cuando se instala el agente de FIWORK o de Time Work, ¿vale? En el puesto del usuario, el usuario es consciente porque tiene un iconito, no es intrusivo. Quiero decir, se puede mandar una política de, oye, vamos a estar monitorizando, vamos a incorporar una herramienta de monitorización de la actividad. Decir que no es intrusiva porque a la empresa nunca le van a llegar por dónde navega, ni los correos que intercambia, ni va a interferir en la privacidad de los usuarios, ¿vale? Es muy importante. El usuario, en ese iconito que le va a salir, puede ver un informe más exhaustivo de lo que él ha hecho durante el día, pero la empresa lo que va a ver es, si solo se monitoriza la actividad, hora de entrada, hora de salida, y el tiempo que ha estado delante del PC, y si el usuario cuando se ha ido del PC media hora y ha vuelto y ha dicho, el sistema automáticamente ese agente cuando ha estado media hora y el sistema vuelve a loguearse, ¿vale? Porque vuelve a bloquear pantalla y accede de nuevo a su PC, el sistema automáticamente le pregunta, ¿esta media hora o 35 o 40 minutos ha sido tiempo de ocio o tiempo de empresa? Y si es tiempo de empresa, habéis configurado 2 o 3 categorías, automáticamente el empleado con 2 clics cada vez que se sienta en su ordenador ya dice en qué ha invertido ese tiempo. El resto de la actividad del usuario se loguea automáticamente, o sea, no hay ninguna interacción con el usuario. Instalas el agente de una manera automática y ya tienes informes de usuarios, de actividad y de productividad. El extra, como os digo, de que un usuario fuera del PC diga que se ha dedicado sí que requiere una intervención lógicamente manual, de que el usuario al sentarse en su PC, el sistema le pregunte y le diga, vale, ¿ha sido tiempo de ocio o ha sido tiempo productivo? ¿Vale? Creo que este tema es muy importante y no sé si tendrá que ver con las preguntas que tenemos ahora por delante. Sí, hay un par de preguntas aquí respecto a la solución de FIWORK. Entiendo que cada usuario podrá imputar su horario. También se podrán imputar las horas de desplazamiento entre sede, visita a clientes. Efectivamente, así es. Cada uno imputa su horario. Sí, a ver, como hemos dicho, lo que hace delante del PC no imputa nada, se imputa automáticamente. Es decir, él no tiene que decir todos los días ficho a la entrada, ficho a la salida. Eso no tiene que hacerlo. Lo hace el sistema automáticamente. Si pasa mucho tiempo fuera del PC, el propio agente le va a preguntar a qué ha sido dedicado ese tiempo. Si yo en mis categorías he puesto visita entre sedes o visitas a clientes, pues nada, con 2 clics el usuario ya lo selecciona. No tiene que escribir o reportar he estado visitando a este cliente, sino simplemente en el pop-up que le va a salir cada vez que se siente al PC cuando no ha estado usándolo, le va a preguntar en qué categoría está, ¿vale? Es muy automático. Y el agente se instala en el cliente, está disponible para PC y Mac. José Luis, tú técnicamente...
Sí, ¿no? Está disponible Sí, en está ambos disponible sistemas. para dispositivos móviles y también para Windows y Mac. Tenemos otra pregunta. Habéis hablado de integración con Office 365. ¿Es posible que las reuniones del calendario, en función de unas categorías, la categorice como productivas? En este caso, si tiene una reunión y está en Teams, si esa reunión es por Teams o es por Zoom, la podemos categorizar automáticamente la aplicación como productiva. No tiene que ver tanto con el calendario, sino con la herramienta que utilice para hacer el meeting. ¿Vale? Si ese meeting lo hace vía teléfono, cuando vuelva al ordenador va a tener que decir que ese tiempo era para una reunión. No está tan automatizado como para que ese tiempo de reunión, el sistema, cuando vuelva el usuario al PC, diga, mira, esta hora coincidía con esta reunión, lo voy a categorizar automáticamente. No, el usuario tendrá que decir si era tiempo de trabajo. Luego nos preguntan, Office 365 te está enviando actualmente información sobre tu actividad semanal o mensual y uso del tiempo. Correcto, esa es la herramienta de IA, de inteligencia artificial de Office. ¿Existe la opción de poder acceder a esta información en modo administrador para ver la información de dominio de usuarios como grupo o como empresa? En este caso, esto lo administra Office 365, es el tiempo que efectivamente estás utilizando herramientas online de Office 365, te da una parte, ¿vale?, de la gestión. Esta información se puede consultar en la consola que nos ofrece Microsoft de Office 365. José Luis, no sé si tú tienes la respuesta, si no, la contestaremos con el compañero especialista en Office 365. Claro, es que tenemos un área específica de Cloud donde llevan todo el tema de Office 365. Sí que es cierto que Office 365 mide métricas, pero de Office 365. Fuera de Office 365 no te va a medir nada. O sea, te mide cuánto te estás relacionando tú con tus compañeros en cuanto a correo electrónico, Teams, etcétera. Pero si estás trabajando con un SAP o estás trabajando con una aplicación fuera de Microsoft, no te va a medir nada. Vale, pero vamos, consultaremos qué parte está disponible para toda la corporación, para el administrador, porque en principio es información de inteligencia artificial que Office ofrece a cada usuario. No debería ser, a priori, no debería ser información que deba conocer la empresa, pero te lo consultamos, ¿vale? Lo Y comentamos, confirmamos. Nos preguntan si se integra con Meet. Con Meet, no. Lo que sí que esta herramienta en concreto de monitorización de la productividad, si Meet es una herramienta productiva para la empresa, sí que te va a inventariar esa herramienta como productiva y pasará a la categoría de productiva. Y la última, conforme aumenta la funcionalidad, se suman los costes. En tal caso, la máxima funcionalidad tendría un incremento en coste de 2 más 10 más 8 más 20. No, o sea, son funcionalidades diferentes. Vamos a ver. Son cosas diferentes. Si quieres tener informes de tu firewall avanzados, tendrás que invertir más o menos unos 2 euros por usuario. Si solo quieres esta última parte de herramienta de productividad, que ya te engloba bastante de lo anterior, ¿vale? Son esos 7-8 euros por usuario. La correlación de eventos no es solo para actividad de usuario, es para dejar un login, almacenar todos los logs de toda la actividad en los diferentes sistemas. Una herramienta que tiene otras utilidades, no es para la productividad, es para análisis forense y para detectar cualquier anomalía. Son utilidades diferentes, pero vamos, en el caso de TimeWork, unos 7-8 euros por usuario, FIWork, que sí que es el extra para categorizar aplicaciones y por lo tanto te diga cuántas horas hay productivas y cuántas no, no solo la actividad, sino la productividad, serían esos 8 o 10 euros en vez de 7 o 8 euros. Eso es lo que habéis visto, las pantallas Totales. están tomadas de FIWork, que rondaría 8 o 10 euros usuario. Mes. Luego mandaremos el link, 8 euros mes, eso es. Uh-huh. Mandaremos el link, sí, os mandaremos la presentación y el link grabado. Bueno, y además, si tenéis nuestros contactos que dejo aquí y de todas formas os enviaremos por correo electrónico a todos los inscritos en el webinar tanto el link de grabación del usuario como la presentación. Y ahí también os podéis hacer cualquier pregunta a nivel particular, no hay ningún problema, incluso agendar alguna demo.
Se pone en marcha en una jornada. O sea, es relativamente muy rápido esta última herramienta. En una jornada está puesta en marcha para configurar informes respecto a lo que ya tenéis. Pues seguramente también en una jornada podamos elaborar o dejaros esos informes preparados, ¿vale? O podéis ser autónomos, vamos, como vosotros veis en el resto de herramientas. ¿De acuerdo? Nada, Pues muchas muchísimas gracias a todos. todos por la asistencia. Que paséis buena semana y esperemos que gocéis de buena salud. Un saludo. Hasta luego.